Bueno, buen día. Mi compañero José Manuel Plata y yo, su servidor José Gabriel García Tapia, les vamos a hablar sobre el tema de SQLite o SQFly. Bueno, el uso de las bases de datos se ha extendido desde los servidores hacia los dispositivos móviles, lo cual ha tenido una gran demanda. Y ya que en estos últimos años la necesidad de las empresas de tener la información a la mano de lo que sucede en el campo ha sido es crecido exponencialmente para así poder responder más rápido ante las competencias. Y bueno, esta necesidad ha provocado que el almacenamiento de los datos en estos dispositivos mejoren, como es el caso de este manejador de base de datos que es SQLite, es de lo que se enfoca esta presentación. Y bueno, ¿qué es SQLite? SQLite es un sistema de base de datos muy utilizado en el mundo para el desarrollo de dispositivos móviles, que fue originalmente diseñado por Richard Hype en el 2000. Y el nombre, como pues se puede ver claramente, se compone de SQL, que es la abreviatura de Structure Query Language, y Lite, que se refiere a un término de que es una versión más ligera y menos intensiva en memoria. Y a diferencia de otras bases de datos comunes, algo que identifica esta, que más adelante lo veremos, es que no requieren ningún software de servidor adicional, ya que solo el pequeño tamaño de una base de datos está en unos cientos de kilobytes en un único archivo. Y bueno, este software está escrito en el lenguaje de programación web, C, lenguaje de programación C. Y bueno, las características que lo identifican es que, como ya lo mencioné, las bases de datos completas se encuentran en un solo archivo, lo que lo hace muy rápido y puede funcionar enteramente en memoria. Es totalmente contenida, no tiene dependencias internas, cuenta con librerías de acceso para muchos lenguajes de programación, soporta texto en formato UTF-8 y UTF-16. Soporta funciones SQL definidas por el usuario y el código fuente de dominio público y se encuentra, bueno, bien documentado. Bueno, SQLite ofrece varias ventajas, por lo cual tiene buena reputación entre los desarrolladores y los usuarios, ya que una de estas ventajas es el espacio, ya que, como lo hemos mencionado, tiene un muy bajo consumo de memoria, ya que solo ocupa unos cientos de kilobytes y lo que lo hace muy rápido de velocidad de responder. No necesita software adicional y es a prueba de errores. ¿Eso qué significa? Que como es de bajo consumo de recursos, es muy raro que haya problemas causados como por ejemplo de falta de memoria RAM o, o de este tipo de problemas. Otras ventajas que tiene es la portabilidad, de que dado que ya no es necesario configurar SQLite de forma exhaustiva y que los respectivos archivos son independientes de los programas del servidor, pues es posible utilizarlos en distintos sistemas sin ningún problema. Versatilidad, ya que SQLite no solo es compatible con la mayoría de los comandos del lenguaje SQL, ya que también es compatible con la mayoría de los almacenes de datos habituales. Y dominio público, ya que como fue lanzado hace tiempo, ya está disponible sin licencia, solo algunos add-ons y las asistencias son de pago. Y bueno, les dejo con mi compañero Plata que les va a explicar las desventajas. Muchas gracias. Bueno, continuando, tenemos lo que serían las desventajas de SQLite, que en este caso tenemos la restricción de usuarios, que en este caso no nos permite tener múltiples cuentas de usuario a diferencia de otros proveedores, como vendría siendo el caso de MySQL Server, que nos permite tener multitud de usuarios para que cada usuario administre ciertas partes de una base de datos. Y por último, la flexibilidad. Aunque sí es muy flexible SQLite, tenemos la desventaja de que no podemos realizar consultas al mismo tiempo, lo que nos provocaría retrasos en la información que queremos buscar.
El siguiente punto que explicaremos es que SQFlight es lo mismo que SQLite. En esencia, vienen siendo lo mismo, con la principal diferencia de que SQFlight es un plugin o una librería que utiliza Flutter para que podamos administrar las bases de datos de SQLite de una manera sencilla y eficiente. Obviamente en Flutter tenemos otras formas o alternativas de almacenar información, pero inclusive se puede usar SQLite, pero al no ser nativo tendríamos problemas, no lo soportaría. Entonces, utilizamos en este caso el plugin SQFlight. A continuación tenemos un pequeño tutorial explicando cómo sería el uso de SQFlight en Flutter. Está el GitHub, del cual sacamos el código. Y lo primero es instalar las dependencias, que en este caso es dependence. Bueno, en nuestro archivo .yam, en la parte de dependence, damos SQFlight y guardamos el archivo usando un pubget para que se nos guarden estos cambios. Como principal tenemos la configuración de la base de datos, que en este caso tenemos que es un método estático que manda a llamar OpenDB de tipo síncrono. Nos regresa, nos retorna, en este caso un Open Database, que es un método el cual recibe dos parámetros, el path de la base de datos y su nombre. Como lo podemos aquí, tenemos una await que nos manda a llamar el método getDatabasePath, perdón, que es para obtener la ruta de esta base de datos y le pasamos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso es notes.db. Para crearlo tenemos el DB y la versión, que en este caso pues si tenemos la misma base de datos podemos pasar a versión 1, versión 2, versión 3. Retornamos lo que sería un query, que en este caso es execute, el cual nos va a crear una tabla que se llama notes con 3 partes. El id, que en este caso viene a ser nuestra primera key de tipo entero, el title, que es de tipo text, y el content, que es de tipo text también. Continuando tenemos lo que sería nuestra clase modelo, que en este caso la clase modelo es lo que vamos a modelar, es decir, la data que vamos a almacenar. En este caso utilizamos lo que sería dar maps para poder usar los métodos toMap y fromMap. En este caso, ¿qué son los maps? Sacando del contexto de Dart, los maps son otra cosa que lo podemos ver como variable valor etiqueta. ¿Por qué valor etiqueta? Porque tenemos, por ejemplo, un valor que puede ser el nombre y está relacionado a la etiqueta, que en este caso viene siendo un ID. Nuestro modelo en este caso es class node, el cual tiene el ID, el title y el content, y son de tipo entero, string y string respectivamente. Verificamos que esté vacío y en nuestro map, que en este caso está recibiendo dos parámetros, el string y el dinámico, para convertirlo en map. ¿Para qué? Como ya lo mencioné, para poder manejar de mejor manera esta información, estos datos. Y le pasamos nuestras variables que va a contener nuestro tipo modelo. Ahora continuamos con lo que serían las operaciones CRUD, que en este caso empezamos con el insert, el cual hay dos formas de hacer un insert en Dart, usando un route insert y usando un insert. En este caso, el route insert, como podemos observar, el query que se nos ejecuta es parecido a lo que se ejecuta el MySQL Server, con el insert into, el nombre de la tabla y las variables, el ID y el título. En este caso le pasamos el ID, el name y la descripción, que son los valores, y nos retorna la variable res, que es la que se nos ejecuta en la consulta. Utilizamos el método OpenDB, que es el que expliqué hace ratito, con ideas de tipo síncrono. Usando un insert más normal, por decirlo de una manera, tenemos que es un método de tipo estático, insert, que manda, pues en este caso, nuestra variable tipo node, que es nuestra base de datos node, de tipo síncrono, mandamos a llamar el método que es para abrir la base de datos, y nos retorna lo que sería nuestro query, que es el insert nodes, y lo convertimos a mapa. Tenemos a continuación lo que sería el método leer, que esto sería como consultar por ID. Como podemos aquí ver, tenemos el método find que recibe un parámetro de tipo entero, de tipo síncrono. Mandamos a llamar lo que sería nuestro OpenDB para abrir nuestra base de datos, y la variable res le asignamos un query que tiene una wait para esperar a que se ejecute la consulta, que va a ser nodes, que es nuestra tabla, donde el ID que vamos a buscar, por eso tenemos aquí el argumento. Entonces nos va a regresar que si la variable
Esto viene siendo lo que vendría a ser conocido como un, un if primitivo, creo que es el nombre, o bueno, algo así, que nos dice que si la variable arrays no está vacía, entonces vamos a convertir nuestros datos, los vamos a recuperar del map y vamos a recuperar el primero de la base de datos. En dado contrario, le vamos a pasar un null. Entonces, luego tenemos lo que sería actualizar un registro existente, que este sería un update. De igual manera, es un método estático de tipo, que lo llamamos update, de tipo asíncrono, y nos manda a llamar lo que sería el OpenDB para abrir nuestra base de datos. Le vamos a regresar el query del update, el cual tiene nodes, lo convertimos a un mapa para el manejo de una mejor información y le pasamos el ID del registro a actualizar. Bueno, por último, tenemos lo que vendría a ser el eliminar un registro existente, un delete. En este caso es de tipo estático, el cual llamamos delete. Le pasamos lo que sería el parámetro node de tipo asíncrono. Obviamente, como todos los que hemos mencionado anteriormente, tenemos que esperar a que nos retorne nuestra base de datos con nuestro método OpenDB y nos va a regresar el query del delete. En este caso, el nombre de nuestra tabla o nuestro modelo, que es nodes, al igual que el update funciona con el ID del registro que vayamos, en este caso, a eliminar y le pasamos como argumento, o en este caso el argumento debe ser el node ID. Bueno, de nuestra parte es todo. Muchas gracias. Esperemos que el video les haya gustado.